Buenas tardes, muchas gracias a todos los que estáis aquí de forma presencial y a todos los que nos estáis siguiendo por streaming. Me gustaría daros una calurosa bienvenida a este lanzamiento del proyecto Mentores. Soy Beatriz Morilla, la responsable de la Fundación Empieza por Educar, o EXE, porque es muy largo, es el nombre. Vais a verme subir y bajar por esas escaleras porque voy a ser la que presente a los ponentes. Creo que hay una apuesta a mis compañeros a ver cuántas veces tropiezo. No voy a tropezar, no tengo pensado, pero bueno, ya lo veremos después. Y antes de dar paso a la bienvenida institucional, me gustaría un poco contaros por qué Empieza por Educar en Mentores. Empieza por Educar es una ONG que trabaja por la equidad educativa. ¿Y qué es eso? Pues somos un grupo de personas que todas las mañanas nos levantamos con el sueño que compartimos, que es que en un día muy cercano, esperamos, todos los niños y las niñas, independientemente de donde nazcan, tengan acceso a las mismas oportunidades y esas oportunidades de educación les permitan ser lo que quieran ser. Desafortunadamente, en este país, como en muchos otros, pues el código postal donde naces determina unas oportunidades u otras. Y eso significa que se abre una brecha, que es la que llaman la brecha educativa, que es la que nosotros intentamos cerrar. Llegó la pandemia, el cierre de las escuelas, y lo que antes era una urgencia se convirtió en lo más importante. Y por eso llegó Mentores. Mentores es un programa de tutoría individualizada enfocada a aquellos alumnos que lo tienen más complicado para acceder a esa igualdad de oportunidades y, por tanto, teníamos que estar ahí. Y Empieza por Educar ha estado ahí haciendo lo que mejor sabe hacer. Por un lado, formar y acompañar a esos profesores, a esos profesionales que están con esos chicos que lo tienen más complicado y, por otro lado, trabajando en alianza. Porque si algo nos gusta en Empieza por Educar es trabajar siempre con otros para llegar más lejos, a más gente y mucho mejor. Así que permitidme que os presente sin más dilación a Koldo Echevarría, es el director general de SADE, es otro apasionado de la educación y otro soñador. Así que, Koldo, cuando quieras. Buenas tardes a todos y, en primer lugar, muchas gracias, Beatriz, por tu introducción y por acompañarnos o por trabajar conjuntamente en este maravilloso proyecto. Quiero dar un saludo muy especial al secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, que nos acompaña hoy. Me consta que ha movido su agenda para poder estar con nosotros, lo que da idea del interés que tiene. También al conjunto del equipo de Empieza por Educar, a Beatriz, por supuesto, pero a Miriam Arriola y también a Miguel Costa. También a los profesores que nos van a acompañar en estas mesas, a Claudia Jucau y también a Ismael Saz, a Ana Hernández, secretaria general de la Asociación Mejora tu Escuela Pública y jefa de estudios del IES Julio Verne de Leganés, que va creo que transmitirnos la perspectiva de lo que representa esto desde el punto de vista de un centro. Y, cómo no, a mis queridos colegas de SADE, a Toni Roldán, director de SADE ECPOL, y a Lucas Hortázar, director de Educación de SADE ECPOL. Déjame también hacer un agradecimiento muy especial a las entidades que han financiado este proyecto, sin las cuales no estaríamos hoy aquí. Quiero citarlas a todas, espero que no se me escape ninguna: a la Fundación COTEC, a la Fundación COE, a la Fundación Unitway, a la Fundación de Atlantic Copper, a Google, a UNIR, Huawei, al Banco de Santander, a EY y también a eDevolution. Creo que no se me escapa ninguna, que todas estas entidades, fundaciones, empresas han tenido la generosidad de ayudarnos y de creer en este esfuerzo que, como decía Beatriz, es un esfuerzo para soñar, pero para soñar desde la realidad y desde la posibilidad de hacer cosas. Yo les diría, mi trabajo en ESADE pues me da la oportunidad de presentar a lo largo del año o de participar a lo largo del año en muchas iniciativas de conocimiento, presentación de estudios, de conferencias,
recibir también distintos ponentes de mucha experiencia y conocimiento. Y todo esto probablemente constituya una de las partes más agradecidas de mi trabajo, porque todas estas actividades tienen un enorme interés, sobre todo para una persona con curiosidad intelectual. Pero tengo que reconocer también que presentar este estudio es algo muy especial, que va un poco más allá de lo que normalmente hago en este tipo de actividades. Y esto tiene que ver, yo creo, por un lado, por la cercanía que he tenido a Tony y a Lucas en la génesis y en el desarrollo de este estudio. También me acompaña la directora económico-financiera de SADE, Valeria Guitart, que también ha sido parte de este esfuerzo, y la directora de comunicación, María Díaz, que también ha estado detrás de todo esto. Por lo tanto, haber estado cerca y desde el principio, desde la idea hasta el desarrollo de la misma, le da en este caso pues, un interés muy especial para mí, ¿no? Pero también tengo que decir que va un poco más allá de lo personal. También creo que estamos ante una modalidad de trabajo, de conocimiento, con la que me siento muy identificado, porque he trabajado en otros experimentos anteriormente. Los experimentos se han convertido en una herramienta muy utilizada en el mundo del desarrollo, de donde yo vengo, y me ha tocado trabajar, financiar y conocer muchos experimentos a lo largo de mi carrera. Pero también porque honestamente creo que este tipo de actividad debe ser central a un think tank moderno, a un think tank tal y como se configura esa DECPOL, que no se limita a producir o a transmitir conocimiento, sino que también aspira a ofrecer herramientas para contrastar empíricamente el valor de ese conocimiento en la realidad. Y esto es lo que hace al final que el conocimiento no solamente sea riguroso, sino que también sea relevante y sea capaz de mejorar la sociedad. Y tengo que decirlo porque este salto, digámoslo así, de la teoría a la práctica, del conocimiento en una torre de marfil a la realidad, no es evidente para muchos académicos. No es evidente, yo diría que fundamentalmente por dos razones. En primer lugar, porque hay que bajar al barro, y hay que bajar a la realidad, y la realidad siempre es más complicada que los modelos y que las teorías. Como dice la premio Nobel Esther Duflo, hacerse cargo de esto significa hacer no solo arquitectura, sino hacer también pues, otras cosas, fontanería, por ejemplo, como ella dice, porque en los detalles está realmente la posibilidad o no posibilidad de cambiar las cosas. Y luego hay otro tema muy importante, es que para hacer este tipo de cosas y para bajar a la realidad con estos instrumentos hay que construir alianzas. Alianzas con entidades que den capilaridad al trabajo de conocimiento. En este caso hemos tenido, creo que el enorme placer de trabajar con Empieza por Educar, que nos ha dado esta capilaridad, y obviamente con el sistema educativo, con los centros y con las autoridades educativas. Y este afán tanto de bajar al barro como de buscar alianzas es algo más costoso de lo que parece en la academia, pero sin embargo es imprescindible para un think tank que quiera aproximarse a la realidad, no solamente para entenderla, sino también para mejorarla. Y lo último que quisiera decir, que está relacionado obviamente con todo lo anterior, es que la aproximación de este tipo de estudios se sitúan en lo que un economista muy conocido en el ámbito de desarrollo, Albert Hirschman, llamaba la economía política de lo posible. Y la economía política de lo posible es un poco la dimensión específica, la dimensión de los problemas tangibles, aquellos que pueden ser objeto de una solución también específica y con una economía política manejable. Comentábamos con el secretario de Estado y con Tony antes de entrar aquí lo complejo que es el sector educativo, ¿no? Y las batallas de intereses y de ideas que hay en el sector educativo, y eso hace que esta complejidad sea muy difícil de enfrentar en su totalidad y al mismo tiempo, y haya que elegir batallas que entren dentro de este concepto de la economía política de lo posible. Y esta intervención realmente, al actuar sobre problemas como la deserción, la repetición, agravados además por la pandemia, y que sabemos que son los problemas fundamentales de fondo que tiene la educación española, creo que nos muestra un camino extraordinariamente interesante, que espero continúe, espero que
que nuestra alianza Empieza por Educar continúe, que volvamos que hagamos más trabajos de esta naturaleza y que nos volvamos a reunir para poder comentarlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasa. Me acaban de decir que no tengo, cuando estoy aquí arriba y hablo, no tengo por qué llevar la mascarilla, así que es un gusto. Muchísimas gracias, Koldo. La verdad es que ha sido un placer estar en el barro, con la fontanería, con tu equipazo. Hemos aprendido un montón de vosotros, con vosotros. Y eso me lleva a deciros que para hacer todo este proyecto han sido muchos meses de sufrimiento, sudor y lágrimas, alegrías, risas. Ha habido mucha gente detrás. Es imposible por temas de escenario y por temas de COVID traerlos todos aquí, pero sí que tenemos el lujo de traer a 3 personas que para mí son un poco también el alma de este proyecto. Ellos nos van a explicar por qué Mentores, en qué consiste, cómo lo hemos hecho, para qué lo hemos hecho y los resultados. Entonces, sin más dilación, voy a traer, en teoría, tendríais que ir ya vosotros por aquí, Toni Roldán, director de ESA de ECPOL, Claudia Jucau, profesora de Economía de CUNEF, y Lidia, por Dios, Miriam, me vas a matar. Miriam Arriola, directora de Programa y Formación de Empieza por Educar. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí hoy. Es un placer ver a muchas caras que hace mucho tiempo que no veo. Y a gente que nos ha hecho posible tirar adelante este proyecto. Gracias por el apoyo, gracias, Koldo, por las bonitas palabras y por el compromiso con los economistas fontaneros que has tenido desde el principio. Y gracias a Empieza por Educar y a Beatriz y al extraordinario equipo que tiene Miriam, que estáis todos por aquí. Siempre les hago la broma de que son como el Boston Consulting Group de las ONGs, pero con alma. Así que gracias por hacer esto posible. Quería empezar por los agradecimientos, pero como Koldo ya lo ha hecho, creo que no hace falta que mencione más a los que nos han hecho esto posible. Este gráfico es un gráfico del Opportunity Insights Group de Harvard, bueno, que lo firma Chetty y otros coautores, que básicamente resume la razón de ser del proyecto inicial. Aquí básicamente lo que muestra el gráfico es la pérdida de aprendizaje como consecuencia de la pandemia por grupos de renta. Si veis la línea verdecita pequeñita, veis que los del cuartil inferior de renta completaron muchas menos clases de matemáticas que los que tenían más recursos. Yo creo que esto resume el impacto enorme que ha tenido la pandemia en el aprendizaje y ese impacto desigual que ha tenido por grupos de renta y que motivó el programa desde el inicio. Estos son el resto de implicaciones y de razones que nos llevaron a lanzar el programa. La pérdida de aprendizaje está muy documentada. Hay un montón de investigaciones y de experimentos ya publicados que muestran que el impacto fue muy fuerte. En un estudio en Bélgica muestran que con un cierre de las escuelas de solamente 3 meses, el impacto en el aprendizaje fue equivalente a una pérdida de más de medio año de un curso escolar. La pandemia, los que somos padres, lo hemos vivido desde el principio, y madres, es evidente que el impacto que ha tenido en los alumnos, en los adolescentes y las dificultades que han tenido para aprender ha sido mucho más difícil para aquellos que estaban en familias en entornos complejos, con dificultades de empleo, que se estaban enfrentando a complicaciones muy grandes. Aquí citamos un estudio de la NHS que dice que los niños y adolescentes durante la pandemia básicamente aumentó un 50% la probabilidad de que tuvieran problemas de salud mental. Evidentemente, todas estas desigualdades que ya arrastrábamos en España, en términos, como sabéis, hay una alta correlación entre el abandono escolar temprano y el éxito escolar y la renta, pues luego se traducen, si no hacemos nada, en aumento de la brecha educativa, las pérdidas en ingresos, la correlación que hay entre abandono escolar y después el paro es muy alta.
y las dificultades para encontrar empleo. Hay estudios que también han tratado de demostrar el impacto que tiene económico en términos de pérdida de crecimiento económico. Se calcula que alrededor de un 1,5% del PIB anual como consecuencia de la pandemia. Y como os decía, bueno, aquí mencionamos un estudio que es muy relevante, con 350.000 alumnos, con un experimento natural que han hecho en Países Bajos, en el que muestran que las familias de entornos más vulnerables tuvieron un 40% más de pérdidas de aprendizaje, los niños de esas familias, que en el resto. ¿Por qué tutorías? Bueno, hay un montón de evidencia contrastada sobre la efectividad enorme que tienen las tutorías. Aquí hemos puesto este gráfico del Poverty Action Lab, donde muestra el efecto que tienen respecto a un alumno medio. Hay una evaluación con más de 100 programas de tutorías que muestra que son probablemente la intervención educativa más efectiva para reducir las desigualdades. Hay varios tipos de tutorías, pueden ser tutorías de uno a uno, pueden ser tutorías en pequeños grupos. Nosotros decidimos hacer, luego os lo contará Claudia en más detalle y Miriam, decidimos hacer tutorías de 1 a 2, con 2 alumnos por cada profesor. Y aquí veis lo que muestra el Education Endowment Foundation, que es una fundación en el Reino Unido, respecto al coste de cada una de estas medidas, la evidencia disponible que tienen y el impacto efectivo que tienen estas políticas. Compara, pues, por ejemplo, simplemente hacer refuerzo dentro de la clase tiene un coste más bajo, hay poca evidencia, pero tiene un impacto bajo. La repetición escolar en el otro extremo tiene un coste altísimo, tiene una evidencia muy baja y tiene un impacto, de hecho, negativo en reducir las desigualdades educativas. El Small Group Tuition, que es lo que hemos hecho nosotros, que es clases reducidas o tutorías en grupos pequeños, tiene el impacto más significativo de las políticas que analiza esta fundación. Lógicamente, como hay tanta evidencia y había un problema tan grande y tan evidente, pues los países lo que hicieron es ponerse las pilas y empezar a implementar políticas que realmente pudieran ofrecer una respuesta efectiva al problema que teníamos. En el Reino Unido han hecho una reacción muy rápida, básicamente centrada en tutorías de este tipo. Invirtieron 3.000 millones, de primeras 1.000 y después han escalado a 3.000 millones de libras en el National Tutoring Program como respuesta al COVID. En Estados Unidos han hecho poco más o menos lo mismo. Aquí también citamos un ejemplo de dos investigadoras, de La Ferrara y Carlana, de Harvard y Bocconi, que en Italia hicieron una cosa muy similar a nuestra, un Narcity educativo, para responder a la crisis. Lo hicieron con voluntarios en vez de con profesionales docentes, como hemos hecho nosotros. Quizás le dejo a Miriam que cuente en más detalle el programa. Gracias, Toni. Voy a quitar esto. Bueno, primero de todo me presento. Yo soy Miriam, soy profesora de matemáticas y desde hace unos años me dedico a formar a docentes que comienzan su carrera profesional en las escuelas más retadoras, con más desafiantes. Podría estar horas hablando de esto, porque es apasionante, pero no he venido a hablar de esto hoy. Hoy he venido a contaros en qué ha consistido el proyecto de mentores. Cómo hemos seleccionado, formado y acompañado a los mentores, mentoras y alumnos y alumnas que han participado. Así que, si os parece, empezamos por el principio. ¿Qué es Mentores? Mentores es un programa gratuito de tutorías online de refuerzo de matemáticas y apoyo socioemocional. Por lo menos es largo y complejo parece también, ¿no? No os preocupéis, porque esto se traduce en esto. Buenas tardes, chicas, ¿qué tal? Muy bien. Hola, Marta. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, María y Paula? Bien. ¿Cómo va la semana? Bien, un poco cansada. ¿Qué tal la clase de matemáticas? ¿Cómo vamos? Bien. Estuvimos haciendo unos cuantos ejercicios de ecuaciones y de ahí nos han mandado un poco de deberes, ya cambiando un poco el tema de la regla de 3. Sí, yo Vale, en el ejercicio 1 me quedé atascada, como siempre. Vale, bueno, como siempre no, hay que superar eso, ¿vale? Hay que superar esos miedos, ¿vale? Vale, chicas, lo que tenía pensado, ¿vale? Como todas las clases,
es dejar las tareas que tenemos pendientes de corregir, ¿vale? Que tenemos unos pocos ejercicios del día anterior también, dejarlas para el final de la clase, junto con... Bueno, pues esto es lo que es Mentores. Parece sencillo, ¿no? Yo ya me podría ir y esto estaría acabado. Pero os estaríais quedando sin saber muchas cosas. Os estaríais quedando sin saber cómo es una tutoría por dentro. Por ejemplo, si algo hemos aprendido a lo largo de los años en las escuelas de los entornos más desfavorecidos, es que con el alumnado, además de trabajar los aspectos puramente académicos, o se trabajan los aspectos socioemocionales, personales, o no les estaremos dando acceso a oportunidades. Luego profundizaré sobre esto. Este es uno de los pilares de las tutorías en Mentores. Supongo que también os interesará saber cómo han ocurrido por parejas de alumnos, que son, por cierto, de la misma clase, con un mentor o mentora, generando así un vínculo y un espacio de confianza, y en el que además suponía a continuación también una mayor implicación en el programa. O que hemos querido utilizar la tecnología actualmente existente, apoyándonos en herramientas gratuitas de Google, seguras para el alumnado, en el que utilizábamos funcionalidades tan sencillas como la videollamada o un cuaderno digital. Claro, es que una de las dificultades que teníamos era la experiencia de aprendizaje de matemáticas online. Necesitábamos un lugar en el que literalmente los alumnos y las alumnas y las mentores y mentoras pudieran escribir, porque las matemáticas se aprenden con boli y con papel, no con teclado y con ordenador. Y hemos querido también aprovechar la tecnología para extraer toda la información que pudiéramos y saber qué es lo que estaba realmente ocurriendo. Gracias a Advolution, nuestro partner tecnológico, éramos capaces de saber exactamente qué estaba pasando con los más de 50 mentores y más de 200 alumnos en tiempo prácticamente real. Sabíamos cuántas tutorías estaban ocurriendo, quién se estaba conectando, qué duración estaba teniendo esa llamada, si la conectividad era buena o no, e incluso una pequeña valoración del mentor al finalizar cada llamada. Claro, es que esta información vale oro, porque nos ha permitido establecer planes de actuación con las familias, con los mentores y con los centros educativos a gran velocidad. Y esta es una de las más de 1.500 tutorías que hemos llevado a cabo a lo largo de todo el proyecto. Proyecto que ha durado 8 semanas, con 3 sesiones semanales de 50 minutos cada una, y donde, se han sumado 18 centros educativos públicos y concertados de Madrid, de Barcelona y de Lleida. Y ha ocurrido en horario extraescolar. Yo creo que a estas alturas no tenemos que justificar que somos digitales, y a los hechos me remito. Pero también nos damos cuenta que este proyecto no ha funcionado gracias a las máquinas. Ha funcionado gracias a las personas, gracias a Marta, gracias a los 52 mentores y mentoras que se han sumado a este proyecto, que han confiado en nosotros y que han abrazado nuestra propuesta. Y para ello queríamos seleccionar a los mejores. Y los seleccionaríamos en base a las competencias digitales y pedagógicas. Es evidente, ¿no? Necesitaban tener un poco, habilidades y capacidad de navegarse cómodamente en el entorno virtual porque iban a dar una docencia online. Y por el otro, creíamos muy importante detectar aquellas competencias que para nosotros son clave tener como docente, como la capacidad de comunicación, la capacidad de motivar a otros, la capacidad de planificar o de gestionar el tiempo. Pero cuando lo veíamos decíamos, es que falta algo más, porque en realidad estos chicos y estas chicas tienen que querer trabajar con el alumnado que está en los entornos más desfavorecidos. Así que decidimos seleccionar aquellos que tuvieran mayor compromiso social, para trabajar con el alumnado que más lo necesita, que probablemente no lo ponga fácil desde el principio y que a pesar de tener 13 años, tiene problemas y responsabilidades de adultos. Ante esta situación, en tiempo bastante récord, recibimos 500 candidaturas de personas que se querían sumar. Y no las teníamos todas con nosotros, ¿eh? Decíamos, hombre, es que somos muy conscientes que hemos elevado mucho la barra. Pero finalmente lo conseguimos. Seleccionamos a los 52. Ya los teníamos, ahora nos tocaba formarlos.
Entonces, bueno, pues iban a dar refuerzo de matemáticas, ¿no? Nos pusimos a ello. Cogimos el currículum de matemáticas, extraímos los elementos más fundamentales, pensar que teníamos solo 8 semanas para trabajar con los alumnos y las alumnas. Organizamos las tutorías por bloques temporales, donde al principio se explicaba, principalmente se practicaba y finalmente se terminaba reflexionando sobre lo que habían aprendido. Y los tutores, los mentores, tenían la flexibilidad de decidir dónde iban a meter el foco, porque al final eran ellos los que mejor conocían las necesidades específicas de su alumnado. Digamos que el objetivo de la formación era pues, que los mentores fueran capaces de enseñar matemáticas, ¿no? Pues no. Nosotros quisimos mirar al pasado y recuperar el aprendizaje perdido, pero sobre todo quisimos mirar a futuro. Y aprender matemáticas es necesario, pero no es suficiente. Nosotros creemos que tenemos que desarrollar en los alumnos y en las alumnas de los entornos más desfavorecidos aquellas competencias personales que generen cambios duraderos en sus trayectorias de vida. En Empieza por Educar llevamos más de 10 años enseñando en las aulas más complejas y acompañando y formando a docentes, y hemos querido extraer todo el conocimiento que llevamos como docentes de matemáticas y trasladarlo al entorno de la tutoría online. Y nos hemos dado cuenta de que los retos mayores son los mismos. Tienen que ver con motivar al alumnado, con engancharle, con generarle altas expectativas. Así que la formación solo podía ir en esa dirección. Y nos enfocamos en 2 pilares. El primero, el de la búsqueda de un propósito. ¿Por qué venir a las tutorías? ¿Por qué ir a la escuela? ¿Por qué seguir estudiando? Y el desarrollo de la autonomía, que tocaba cuestiones como la motivación o la confianza en sí mismos. Son niños y niñas de 12, 13, 15 años que tienen una mochila de fracaso escolar enorme y que están a punto de tirar la toalla, y lo que necesitan de nosotros es que les acompañemos y les ayudemos a recuperar pues, la ilusión por su futuro. Luego les íbamos a enseñar matemáticas, sí, pero la realidad es que era un poco una excusa para trabajar todo lo demás. Cuando trabajas así, el alumnado se engancha, y cuando el alumnado se engancha, viene. Este es el porcentaje de alumnos que han finalizado el programa. Nos sentimos muy orgullosos de este dato, no lo voy a negar, pero no es lo que buscamos. Nosotros no queremos que los alumnos y las alumnas vengan a las tutorías o se enganchen con los mentores. Nosotros lo que queremos es que se enganchen con la asignatura, se enganchen con la escuela, se enganchen con su futuro. Y si yo me hubiera ido antes, que estaba a punto de hacerlo, pero no lo he hecho, os habríais quedado sin saber que mentores se escribe en plural. Se escribe en plural porque nosotros, porque Empieza por Educar, creemos que el todo es más que la suma de las partes. Se escribe en plural porque ha sido posible gracias a los centros educativos que se han sumado desde el principio y que son ellos los que mejor conocen las necesidades de sus alumnos. Se escribe en plural gracias a la colaboración de los profesores titulares de matemáticas que han colaborado codo con los mentores para poder proporcionar una atención de verdad personalizada. Y se escribe en plural porque entre todos hemos sido capaces de sumar más de 3.000 horas de refuerzo. Y perdón porque insista, pero si me hubiera ido antes, os habríais quedado sin saber lo más importante de todo. Os habríais quedado sin saber que todos los estudiantes pueden. Todos los estudiantes pueden cometer errores y aprender, caerse y levantarse. Todos los estudiantes pueden tener sueños y alcanzarlos. Todos los estudiantes pueden, y lo vemos cada día en las aulas. Sí. Bueno, después de este discurso tan emotivo, a mí me toca un poco el rol del abogado del diablo, se dice. Yo me he encargado en ese proyecto principalmente de la evaluación de impacto y os voy a hablar de los resultados.
Soy Claudia Jucco, soy profesora de Economía en CUNEF y también asociada en CEP, en la London School of Economics, en el programa de educación. Entonces, llevo varios años trabajando en el tema de educación y me ha tocado el privilegio y honor de participar en uno de los primeros ensayos aleatorizados en educación en España. Antes de entrar en los resultados, quiero solamente indagar un poquito más en por qué hemos diseñado mentores como lo hemos diseñado. Miriam y Tony también ya han mencionado algunos aspectos, pero quiero solamente hablaros un poco por qué lo hemos hecho, porque todo eso nos lo hemos inventado sobre la marcha, está basado en evidencia científica y experiencia de Empieza por Educar. Os habéis fijado, los niños que han participado son todos de secundaria. Son de primero y segundo de la ESO. ¿Y por qué hemos elegido secundaria y esos años? Por un lado, las intervenciones, tutorías en matemáticas son más efectivas para niños de mayor edad que para niños en primaria. Es al revés que con las intervenciones en leer y intervenciones de literatura, etc. Entonces, era una razón. La otra razón también organizativa, porque hemos utilizado la red de Empieza por Educar y los coles con los que trabajan para reclutar los colegios que iban a participar en ese programa. Porque teníamos básicamente 4 semanas para encontrar colegios y alumnos que podían empezar las tutorías en abril. ¿Por qué matemáticas? Varias razones. Un estudio que se hizo en Italia, del que habló Tony anteriormente, ha mostrado, también de tutorías online, que la demanda para matemáticas en secundaria era la más alta. O sea, la mayoría de los niños necesitaba matemáticas. Como sabíamos que no íbamos a poder alcanzar una muestra muy, muy grande, nos focalizamos en una asignatura para tener un resultado más robusto. ¿Por qué incluimos el aspecto socioemocional? Yo creo que no puedo explicarlo mejor que Miriam, pero también la evidencia científica muestra que las habilidades socioemocionales son muy importantes para el progreso y para el progreso a largo plazo de los alumnos. Entonces, no solo necesitamos que sepan de mates, también necesitamos que sus habilidades, su interacción con los profesores, su interacción con los demás alumnos tenga una base muy, muy fuerte. ¿Por qué optamos por mentores profesionales? También Miriam habló de eso, pero aquí también nos basamos en la evidencia científica. Sabemos que mentores no profesionales sería una intervención más barata, porque no un profesor calificado dando mentorías pues es más caro. Pero la evidencia muestra que los efectos de ese tipo de tutorías son mucho más grandes con mentores profesionales. Y por último, ¿por qué grupos de 2? Motivación mutua, también para la reducción del abandono y del absentismo. Online era un poco una cosa que no hemos podido elegir porque en el año escolar donde lo hicimos no había extraescolares presenciales. Teníamos que hacerlo online, pero también nos permitió reducir costes de tiempo de desplazamiento. Y por último, ¿por qué lo hicimos después del cole, extraescolar? Muchas tutorías se realizan durante el horario escolar. No queríamos eso porque no queríamos sustituir el cole. Queríamos complementar las clases de matemáticas y por eso elegimos esa opción. ¿Cómo hemos evaluado el impacto? Un ensayo aleatorizado, controlado, RCT, en sus siglas en inglés. ¿Qué hemos hecho? Básicamente hemos conseguido en un espacio de 2 o 3 semanas que se inscribieran 378 niños en el programa. Esos niños los hemos metido en una especie de, no sé cómo se llama en español, pero fue una lotería, ¿vale? Les asignamos de manera aleatoria al grupo de intervención y al grupo de control. El grupo de control fue un poco más pequeño que el grupo de intervención porque habíamos conseguido dinero para poder dar mentorías a 200
6 niños exactamente, y el diseño nos permitió hacer esto. ¿Cómo se evalúa el impacto causal de una intervención? Pues comparando resultados entre el grupo de control y el grupo de tratamiento. Y eso es lo que hemos hecho al final del programa. ¿Por qué es tan importante ese aspecto? ¿Por qué no podemos simplemente comparar los alumnos antes y después? Muchas razones, y muchos de vosotros los conocéis si trabajáis en este ámbito, pero primero, si simplemente comparamos antes y después, pues quizás los otros niños que no han participado también han evolucionado, quizás también han mejorado sus resultados. Entonces, eso no nos sirve. Otra gente me pregunta, pero ¿no es evidente que una persona que recibe un profesor de matemáticas 3 horas a la semana durante 8 horas, que mejore? Parece evidente, pero necesitamos saber cuánto mejora. ¿Vale la pena esa inversión? Porque vale dinero. Y cada euro que gastamos en mentorías no lo podemos gastar en otra intervención. Entonces necesitamos saber cuál es el efecto, cuál es el tamaño del efecto. ¿Por qué es tan importante esa aleatorización? Porque necesitamos que el grupo de control sea lo más parecido posible al grupo de intervención. En tanto cosas que podemos observar, por ejemplo, edad, sexo, la distribución de género, ingresos familiares, origen extranjero, etc. Pero también en aspectos que no observamos. Por ejemplo, la motivación de participar en este programa. ¿Y por qué randomizamos entre todos los que se inscribieron? Eso nos garantizó que todos tenían la misma motivación de participar en ese programa. Ese fue el aspecto más duro de ese programa y más difícil de convencer los centros que participaron a acceder a esto, porque es muy duro decirle a un niño que al final no ha entrado. Pero hemos hecho educación, pedagogía, para también mostrar que eso era como algo muy pionero en España y tenemos que empezar a hacer política basada en evidencia robusta. ¿Vale? La cronología del proyecto fue que en marzo empezamos con las inscripciones, las familias se inscribieron, nos cedieron muchos datos sobre ellos para poder controlar también para características de las familias, ingresos, origen extranjero, estructura de la familia, etc. Pedimos consentimientos para participar en el estudio a todos los participantes y al mismo tiempo también conseguimos el dictamen favorable de la Comisión de Ética de la Investigación. Como hay menores involucrados, eso es muy importante. Marzo-abril hicimos una prueba estandarizada en los coles, en todo el aula. Entonces, todos los alumnos del aula, y no solo los que se habían inscrito en los centros que participaban, hacían un test de matemáticas que habíamos diseñado nosotros y una encuesta sobre bienestar, cuestiones socioemocionales. Al mismo tiempo, en Empieza por Educar estaban muy ocupados seleccionando y formando a los mentores. También después hicimos la aleatorización y también no solo elegimos los niños de manera aleatoria, sino también les asignamos de manera aleatoria a los mentores, para que no haya sesgos en esa asignación. 8 semanas de tutorías pasaron y en junio-julio hicimos el test final, otra vez en el aula, que nos garantizó que tanto los niños del grupo de control como los de tratamiento hicieran ese test de matemáticas. También hicimos encuestas a familias, a los mentores, a los profesores y a los directores de centro. Coleccionamos muchos datos. Entonces, ¿en qué dimensiones evaluamos el impacto? Evidentemente en el ámbito académico, ¿vale? Nota en el test estandarizado, es un test que era igual para todos los alumnos, pero también nota de mates al final del año, si habían aprobado, si habían repetido o aprobado el curso. También hicimos preguntas sobre bienestar, aspiraciones, actitudes y perseverancia y autopercepción. Era todo muy amplio.
Y ahora ya voy a hablar de resultados, que era mi objetivo principal. Entonces, en términos de resultados académicos, conseguimos en la nota de test estandarizados una mejora en el 17%, equivalente a un 26% de una desviación estándar. Eso es muy comparable con otro programa online que se ha implementado en Italia. De hecho, el efecto es muy, muy similar. Pero no es todo, porque también tenemos la nota de matemáticas, que también subió un 17% en el grupo de tratamiento, pero esto corresponde a casi la mitad de una desviación estándar. Entonces, en la nota medida o la nota dada por el profesor, el resultado académico es aún más fuerte. Subió un 30% en los alumnos del grupo de tratamiento o intervención la probabilidad de aprobar matemáticas y la repetición de curso, y eso creo que quizás es el resultado un poco más abrumador, bajó un 75%. O sea, el grupo de tratamiento tenía 75% menos de probabilidades de repetir curso. En el grupo de control, la tasa de repetición fue de un 12%, más o menos. ¿Okay? Entonces, reducimos más de la mitad ese aspecto. En términos de resultados socioemocionales, miramos varios aspectos. Lo que más destaca, de lo que quiero hablar, son las aspiraciones. Las aspiraciones son muy importantes para definir hacia dónde va a llegar un alumno. Si no aspiras alto, probablemente no llegarás muy alto. Y la tutoría, el programa, tuvo un impacto muy positivo en aspiraciones de querer seguir estudiando en el futuro. Aumentó en un 31% la probabilidad de decir que yo quiero estudiar un bachillerato en el futuro. También aumentó significativamente la satisfacción con la escuela. Lo medimos en una escala de 1 a 7, más o menos se traduce en un aumento del 7% en el grupo de tratamiento, 22% de una desviación estándar, es un efecto relativamente grande, y también un aumento en el esfuerzo autodeclarado de los alumnos que hacen en la escuela. Y aquí subió un 19% la probabilidad de decir que yo me esfuerzo regularmente o siempre en el colegio. Por último, tenemos también un resultado sobre el locus of control externo. Eso es la medida que el alumno culpabiliza, digamos, el mundo por lo que le pasa en la vida y no toma responsabilidad, digamos, ¿no? Entonces, aquí vimos un aumento en la probabilidad de declarar un locus of control externo. Entonces, estamos todavía investigando qué puede haber hecho este resultado. En general, no encontramos un efecto sobre el bienestar generalizado y tampoco en la perseverancia de los niños. ¿Vale? Y ahora voy a pasar a Tony. Un segundo muy rápido, gracias Claudia. Yo ya voy a cerrar esta sección, no, prometo no enrollarme nada, que tenemos un poco de riesgo los que hemos estado en política. Y aprovechando que está aquí el secretario de Estado, al que agradezco muchísimo que esté aquí, quería dar 3 mensajes que creo que concluyen con los mensajes y con lo que hemos aprendido durante este programa de mentores. Lo primero es que las tutorías online funcionan. Teníamos muchísima evidencia que decía que las tutorías presenciales funcionaban. Había muy poca gente, de hecho solo un estudio que conozcamos que había evaluado científicamente el efecto de las tutorías online, lo hicieron en Italia, lo hemos mencionado algunas veces. Este es el primero con profesionales docentes en nuestro conocimiento que se ha hecho en el mundo. Entonces, tenemos una prueba científica, un apoyo hecho en España que demuestra que el online funciona. No sabremos, habrá que hacer más experimentación, tendremos que aprender más, pero tenemos algo importante que tenemos que saber, ¿no? Entonces, esto te permite, es que no, estoy viendo aquí el chivato y voy a ponerme... esto te permite, uno, mejorar
el coste de los programas, que es importantísimo. Hemos hecho tutorías de 1 a 2. En un momento como este, con la financiación gigantesca que nos está viniendo de Europa, plantear programas que son, además de extremadamente efectivos, son financieramente viables, es importante. Y hay otra dimensión que me parece muy importante. Se habla mucho de las desigualdades territoriales. En este país tenemos un problema grave. Con este programa y a través de las tutorías online puedes conseguir llegar a cualquier rincón de España con los mejores profesores. Y creo que eso es algo importante para tener en cuenta en el diseño de las políticas públicas a futuro. Es posible en España hacer evaluaciones rigurosas. Insisto, en España, y yo lo he sufrido en mis propias pieles desde el Parlamento, no se evalúan las políticas públicas, gastamos cientos de millones cada año, no tenemos ni idea del efecto que tienen. Usemos, por favor, ahora que viene tanto dinero, usemos la ciencia, lo aplicamos cuando usamos las vacunas, hagámoslo también en las políticas públicas, hagamos políticas basadas en la evidencia, no continuemos desperdiciando el dinero o haciendo políticas y gastando el dinero de los contribuyentes en cosas que no funcionan. Y finalmente, un mensaje importante, y esto seguramente ahora Lucas en la siguiente mesa lo recogerá, pero que creo que es importante, es mucho más rentable actuar que no hacerlo. El coste del inmovilismo es altísimo en estos momentos, en términos de brechas educativas, en términos de los problemas que tenemos en España que estamos arrastrando. Estamos hablando de una intervención que solamente en términos del impacto que tiene en reducir la repetición escolar ya se financia sola. Si además cuentas el efecto que tiene en las mejoras educativas para millones de alumnos, pues el impacto es muchísimo más grande. Y no me enrollo más, os dejo con la siguiente mesa, os dejo con Bea, que os pasa a la siguiente mesa. Muchas gracias. Hablar después de Tony siempre es muy, muy difícil. Así que, bueno, Tony, yo me quedo con las políticas de tutoría online funcionan y la segunda es que antes de escalar hay que evaluar. Escalar es una palabra que salía desde el principio, cuando empezaron a hacer mentores. Y era algo que a mí me ponía un poco nerviosa. Decía, bueno, primero tengamos los resultados y luego escalamos, ¿no? Pero ahora lo entiendo muy bien, porque, por lo que ha dicho Miriam, todos los estudiantes pueden. ¿Cómo pasamos de esos 206 a todo ese alumnado que necesita, ¿no? Ese refuerzo? Y esa idea de si los refuerzos y las tutorías deberían ser políticas públicas es lo que vamos a discutir en la siguiente mesa redonda. Para eso tenemos a unos ponentes de lujo, a don Alejandro Tiana, secretario de Estado de Educación del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Muchísimas gracias. A Ana Hernández, jefa de estudios en el Instituto de Julio Verne de Leganés y además secretaria general de la organización Mejora tu Escuela Pública. Y don Ismael Palacín, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Juan Carlos I. Modera don Lucas Cortázar, director de Educación de SADE ECPOL y además otro de las almas de este proyecto. Así que os dejo. Muchas gracias. Necesito el pointer. ¿Se me oye? Bueno, muchas gracias. Gracias, Bea. Gracias a Miriam, a Claudia, a Tony por maravillosamente contar en qué ha consistido Mentores y qué es lo que hemos aprendido. Para mí, Mentores demuestra dos cosas y os voy a preguntar, obviamente, a vosotros también. Alejandro, Ana, Ismael, bienvenidos y gracias por estar hoy con nosotros. Primero, las tutorías funcionan, es algo que suponíamos, es algo que esperábamos, pero no estaba tan claro si iba a ocurrir online. Decía Tony, pasó en Italia, sí, pero en Italia, yo añado, las escuelas estaban cerradas cuando hicieron aquel proyecto. Ahora las escuelas estaban abiertas y esto no era un programa de sustitución de la escuela, sino de complemento a lo que ya estaba ocurriendo y, por cierto, muy bien durante el curso escolar pasado. Y segundo, se pueden hacer evaluaciones con el mayor rigor científico posible. Todos hemos aprendido este año que es una evaluación de impacto, un grupo de tratamiento y un grupo de control a través de saber cómo de eficaces son las vacunas y pensamos y hemos puesto en práctica esa idea que se puede generalizar a otras áreas de la política pública. Yo antes de hablar un poco del programa
sí me gustaría dar un pasito atrás y hacer un poco de diagnóstico. Bueno, España acarrea de manera estructural dificultades en términos de desigualdad educativa antes de la pandemia, a través de abandono escolar, repetición, fracaso, que como sabemos afecta mucho al alumnado más vulnerable y que frena en cierta manera la movilidad social. Obviamente ha habido muchos progresos en las últimas décadas, pero comparativamente pues había todavía muchos retos. Y además nos hemos enfrentado a una situación pues verdaderamente inexplorada, un shock inimaginable donde las escuelas cerraban y había que hacer frente a una situación totalmente nueva. Quería empezar contigo, Ana, bienvenida, y preguntarte un poco, primero, ¿cómo vives esta realidad? Trabajas en un instituto público en Leganés, con realidades sociales muy dispersas, o sea, muy diversas. Primero, ¿cómo es esa realidad de desigualdad educativa para ti y cuál crees que ha sido el impacto de la pandemia en los alumnos con los que trabajas y que además ves en otros centros educativos a través de la asociación? Y bueno, pues Lucas, realmente, pues como decías tú, ¿no? En ese mes de marzo en mi instituto tenemos 1.400 alumnos y, lógicamente, pues la situación de cada uno de ellos es completamente diferente. Después del momento bueno, pues de shock, ¿no? al que me enfrenté como jefa de estudios con mi director, porque ¿qué hacíamos con 1.400 alumnos cuando de repente la escuela cerraba? Y realmente pues, fue muy complicado. Es verdad que nos preocupaba mucho todos, pero nos preocupaba francamente aquellos alumnos que los perdimos. Los perdimos completamente, o sea, no teníamos ninguna capacidad absoluta ni de rastreo de saber qué era de ellos, ¿no? Una vez que estaban en casa, pues no había posibilidad de rastrear ni de ayudarles de ninguna de las maneras. Y es verdad que estos alumnos, pues que conseguimos muy poquito a poco, ¿no? Y con muchísimo esfuerzo, pues lograr que tuvieran esa conexión online para poder seguir sus clases, pues no lo conseguimos al 100% porque fue muy complejo. Era muy difícil y sobre todo porque algunos en las casas se vivían auténticos dramas, ¿no? A todos los niveles, emocionales, económicos, bueno, laborales. Y bueno, pues además en Leganés fue una zona lamentablemente muy azotada, ¿no? En la primera ola, entonces había mucho familiar hospitalizado. Y bueno, pues fue muy complicado, pero es verdad que el siguiente curso, que fue cuando recibimos ya a esos niños ya en el instituto, que con todo nuestro miedo y nuestro temor, porque nos enfrentábamos a una enfermedad y había que tener mucha precaución, con solo nuestro gel, nuestras ventanas abiertas y rezando mucho, claro, nuestro mayor afán era cómo hacemos para recuperar todo eso que han perdido. Y es verdad que resulta un poco como agresivo leer que en esos 2 meses que estuvieron fuera de la escuela ¿no? Se recuperaba ¿no? Era como haber perdido 6 meses. Y fue muy complicado porque nos dimos que no solamente había una pérdida de carácter lo estrictamente académico, sino, como decía Miriam, se alienaron absolutamente de la escuela. De repente, y ocurre también este año, que nos está costando mucho reinsertar o reenganchar porque existe un desapego enorme y además un desapego y existe efectivamente, tenemos lamentablemente muchos alumnos en esa situación que están justo en la línea de tener problemas graves de salud mental derivados de la pandemia, con lo cual te encuentras con que al final tienes abierto el frente en muchos bandos, ¿no? En lo estrictamente académico más lo que tiene que ver con la salud mental propiamente dicha y luego los temas familiares. Claro, yo cuando veo un programa de estas características, pues pienso, ay madre mía, ¿y por qué? O sea, todos, a cualquiera que se dedique a esto sabe que esto funciona. Si es que ya lo sabíamos, Lucas, o sea, es verdad, a mí a priori cualquier persona me dice, mira, Ana, vamos a hacer tutorías de 2 chavales online, llevamos a clase de matemáticas 3 días a la semana, 50 minutos, ¿tú crees que esto funcionará? Y te digo, vamos a ver, por supuesto, o sea, sabíamos que esto funcionaba, pero ponerle patitas, ¿no? Y ponerle un número y efectivamente la evidencia empírica y científica de que esto funciona, yo creo que es una muy buena cosa y en la que, como siempre, se benefician los que más se lo merecen y son nuestros alumnos, que son los que tienen a los que tenemos que proteger. Tenemos la obligación profesional y moral de protegerlos y de darles lo mejor, sobre todo porque parten de bases diferentes. Alejandro, igual, también querría preguntarte cuál es tu perspectiva, ¿no? Desde el Ministerio, primero del cierre escolar, los mensajes que os han ido llegando, tu visión un poco de la foto global de lo que ha ocurrido, cómo están los alumnos y también un poco la reapertura, ¿no? que podemos decir y afirmar que ha sido un éxito, sí, comparativamente hablando con muchos otros países, en términos de número de días de escuela cerrada o confinamientos. ¿Cuál es tu perspectiva? Sí, bueno, antes de nada, gracias por la invitación y felicitaciones por el trabajo sobre el cual tendremos ocasión de decir alguna cosa más.
pero la verdad es que es muy interesante, no solo el trabajo, sino lo que hace reflexionar. Pero como me has preguntado, te intentaré responder. Para mí este curso es el 48º de profesión y como el pasado no he vivido ninguno. Esa es la verdad, ¿no? El mes de agosto del año pasado no se lo deseo ni al peor de mis adversarios, ya no enemigos, no sé, porque la verdad es que decidir qué íbamos a hacer, si se abrían las escuelas o no, cómo coordinarlo con las comunidades autónomas, etcétera, fue muy duro. Entiendo perfectamente lo que muchos equipos directivos y otros decían, sí, pero nos han dejado solos allí teniendo que responder. No es mi percepción es que estábamos todos en un mundo en el que era muy incierto todo lo que estábamos haciendo. Y yo entiendo que el Instituto Julio Verne tuvo su dirección que ponerse al día para aplicar todo, pero les aseguro que en Alcalá 34 tampoco se vivía bien cuando además nos acusaban de que ustedes son unos asesinos, no se dan cuenta de lo que están haciendo, de forzar la situación, etcétera. Bueno, bromas aparte, que no son bromas, pero en fin, esto ya pasa a otra historia. Yo creo que el curso conseguimos un control epidémico. Es verdad que los pediatras en fin, tenían datos, no fueron decisiones gratuitas. Nos aprovechamos de la experiencia de algunos países nórdicos, Alemania y otros países que habían abierto las escuelas a lo largo de agosto, y las primeras experiencias, todo esto de los grupos burbujas, que mucha gente le hacía gracia al principio y se reía, sabíamos que funcionaba, estaba demostrando en algunos lugares, y eso se hizo. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, yo creo que hemos vivido una situación de éxito, porque hemos, digamos, basada en conocimiento, y yo creo que eso ha funcionado muy bien, y además los centros han funcionado como centros de detección en buena medida y de seguimiento. O sea, parte del éxito ha sido ese, que en cuanto había algún caso enseguida saltaba y se trazaba qué es lo que había pasado mucho más, y hay que agradecerlo fundamentalmente a las comunidades educativas. Esto siempre lo he dicho y lo diré porque creo que dieron la talla completamente. Desde el punto de vista de la formación, eso es más complejo, porque no porque se haya hecho mal, sino porque es más complejo porque, claro, no habíamos vivido nunca una situación como esta. Y hay estudios, yo recuerdo alguno hecho para la Caixa, precisamente por estar aquí, por Fernández Enguita y un hermano Vicente Rivier y algunos otros, sobre los procesos de desenganche. No se llamaba así, pero ese era lo que estudiaban. Y claro, eso en situaciones ordinarias, en situaciones de estas ha sido mucho más complejo. Y además algunos lo hemos vivido hasta cercanamente. Una de mis nietas estaba en pleno proceso de lectoescritura y esto le ha pasado factura, y todavía este año que empieza tercero todavía no ha conseguido superar absolutamente todo. Lo que quiere decir que esto es algo que todos vivíamos, ¿no? Y por tanto yo creo que esta es una cosa que nos obliga a pensar en qué debemos hacer, ¿no? Como decía Ana, que las tutorías funcionan, eso yo creo que lo tenemos todo claro. O sea, cuando pusimos en marcha, digo pusimos porque yo estaba en aquello, el Plan PROA en el año 2005-2006, que se evaluó, por cierto, a lo mejor no de manera tan sofisticada, pero se hizo una evaluación y demostró digamos, la eficacia que estaba logrando. Por tanto, pensamos en hacer cosas en esa misma línea, es decir, oiga, no idénticas, porque es verdad que hemos aprendido todos con el paso de los años, pero ¿por qué no retomamos algunas de aquellas cosas que vimos que funcionaban, ¿no? Lo que pasa es que la propia dinámica de la pandemia, las exigencias tan grandes que ha planteado, pues hombre, ha sido mucho más complejo de gestionar que lo que fue aquello. Entonces yo creo que estudios como el que presentáis nos abren vías para pensar por dónde transitar, pero la realidad a la que hemos tenido que hacer frente ha sido bastante más dura. Yo creo que lo que dice Ana, muchos centros se han puesto a la tarea y han hecho grandísimos esfuerzos, pero la eficacia de tales esfuerzos, no por los equipos, sino por los propios chavales y las situaciones familiares y demás, pues ha sido más variable. Y ese es un riesgo añadido, que es que partiendo de una situación con desigualdades, pues se puedan ver incrementadas, ¿no? Luego volveré a preguntaros un poco más por el programa y también
sobre Proa, pero antes quería preguntarle a Ismael, que digamos, se lo ha leído todo sobre la pandemia y tiene muy claro un poco la foto general del impacto de la pandemia en el aprendizaje. Lo hemos contado un poco, ¿no? Pero si quieres añadir algún detalle o algo que digas, esto es lo relevante, yo creo que estaría genial. Muchas gracias. Gracias por la invitación para estar hoy aquí y felicidades por el programa. Yo creo que es un programa que pone en marcha un experimento aleatorio controlado que es pionero en España en el campo de la educación y desde luego yo creo que sienta las bases para que a partir de ahora haya muchos más. Que enhorabuena por este estudio. Bueno, hemos trabajado, cuando digo hemos, me refiero pues, a un grupo de investigación con Jorge Sainz, con Almudena Sevilla. Hemos trabajado en el análisis del efecto de la pandemia, el cierre de los centros educativos en el aprendizaje de los alumnos. Y hemos llegado a la conclusión, que vosotros la mostráis en el trabajo, de que ese impacto se encuentra en torno a al equivalente a lo que se aprende de 3 a 6 meses. Recuerdo que muchas veces en las redes sociales algunos me decían, bueno, pues un poco lo que habéis dicho vosotros, ¿no? Me decían, vaya, se cerrarán los centros educativos 3 meses y el aprendizaje que se ha perdido, que han perdido los alumnos es de 3 meses, ¿no? ¿Quién lo iba a imaginar? Entonces, bueno, pero como ha dicho Claudia en la presentación, nunca está de más poner números a los efectos, saber el tamaño del impacto y contrastar. En ocasiones al final llegas a conclusiones que parecen obvias y que a lo mejor alguno dice no me hacía falta ningún análisis de cuál es el efecto del cierre de los centros educativos en el aprendizaje. Bueno, pues fenomenal, porque al fin y al cabo lo que estamos viendo es que las conclusiones de estudios econométricos coinciden con la sensación general de la comunidad educativa y es bueno. En ocasiones no es así. Por ejemplo, habéis comentado, ¿no?, del impacto de la ratio de alumnos por clase. Bueno, pues no siempre es lo que espera la mayoría de la comunidad educativa, pero en otras ocasiones sí que coincide. Y además hemos encontrado que efectivamente el impacto es mayor en aquellos alumnos de entornos desfavorecidos por muchas razones. Algunas de ellas es pues la disposición de conectividad de Internet, la posibilidad de disponer un ordenador para una persona, para un propio alumno, porque bueno, era un momento en el que estaban cerrados los centros educativos, pero también estaba cerrada la economía en general, el empleo, el mercado de trabajo y por lo tanto necesitaban todos los miembros de la familia en muchas ocasiones, la madre, el padre, los hijos, un ordenador y no todas las familias tienen un ordenador por cada miembro de la familia. Además, sabemos que la educación online, la formación online, en ese momento era la única alternativa, o sea que bien está, no había otro tipo de educación a la que recurrir, sobre todo en el momento más duro del COVID, pero sabemos por estudios previos que su aprendizaje, el aprendizaje que proporciona la formación online no es el mismo que la enseñanza presencial. En concreto, bueno, pues muchos estudios encuentran que esa diferencia es de en torno al 17% de la educación estándar, es decir, más o menos, para que nos hagamos una idea, que en un curso online se aprende en torno a 3 meses menos que en un curso presencial. Por lo tanto, sabíamos que la formación online que se había proporcionado de la noche a la mañana precisamente en el curso 2019-20, en el último trimestre de 2019-20, lo peor de la pandemia, no había podido conseguir sustituir a la enseñanza presencial, ese trato personal, ese seguimiento de los profesores, el ver a los alumnos, ver su cara, saber si han entendido o no han entendido, el contexto del alumno. Esa situación, por tanto, la formación online no puede sustituir a la educación presencial y sabemos, por lo tanto, que el impacto iba a ser importante. Y además sabemos que la educación online, sobre todo, no funciona igual de bien que la presencial para aquellos alumnos de entornos desfavorecidos y que tienen, digamos, que se encuentran ya rezagados de forma previa, ¿no? Y en conjunto, bueno, vosotros lo habéis reflejado en ese estudio de Engel y colegas en el caso de Holanda, que el impacto puede ser al menos un 40% más elevado para aquellos alumnos de entornos desfavorecidos. Esa es la parte negativa. También hay noticias positivas, la habéis dicho, la última, la que dijo Education at a Glance la semana pasada, de la OCDE, el informe anual de la OCDE. España, con 45 días de cerrados los centros educativos, sobre todo en el último trimestre de 2019-20, uno de los países que menos días ha tenido cerrados las aulas. Uno de los países de la OCDE que menos días ha tenido cerradas las aulas, y yo creo que eso es muy positivo, eso es para felicitar a los docentes, a la comunidad educativa,
que ahora se ve de forma muy positiva, pero lo habéis comentado, en agosto-septiembre de 2020 no era tan claro, ¿no? Yo recuerdo, Jorge, que está aquí, hicimos un artículo con Albuena Sevilla en University College London en el que proponíamos un post en AS Gratis a la apertura de los centros educativos y recibimos tweets no muy amables, ¿no? Que poníamos en riesgo y decíamos, sí, es un riesgo abrir los centros educativos, pero también tiene mucho riesgo no abrirlos, ¿no? Y termino diciendo que yo creo que me parece muy positivo el proyecto que habéis hecho. Hay que evaluar las políticas públicas. Hablaba el secretario de Estado, Alejandro Tiano, de Educación, del programa PROA, que se evaluó efectivamente. Tenemos la suerte de desarrollar esa evaluación, bueno, o de encargar esa evaluación, que lo hicieron los profesores Marisa Hidalgo y José Ignacio García Pérez, que la publicaron en Economics of Education Review en 2017, y que muestra efectivamente un impacto importante en la reducción de la probabilidad de repetir. Y termino ahora sí que me parece muy positivo el proyecto que habéis hecho, porque además lo podéis continuar en el tiempo, es decir, ver cuál es el efecto en el medio y largo plazo de esos alumnos que se han beneficiado de las tutorías online, que no siempre es posible, ¿no? Porque en algunos ensayos aleatorizados que yo conozco, claro, para convencer al grupo de control, que no es fácil, lo habéis comentado, claro, al grupo de control le dices, ¿tienes motivación para participar en el programa? Fenomenal, eso es lo que me interesa. Ahora, porque la lotería lo decide, no vas a participar en el programa, a pesar de que estás motivado. Y de hecho, en el trabajo que habéis comentáis de Carlana y de Ferrara, eso es un problema que tienen, porque los del grupo de control, el examen final, alguna parte no lo hace, porque claro, dice, o sea, no he participado en el programa, encima ahora tengo que hacer el examen, en la parte final pues no voy a encontrar tiempo, ¿no? Y vosotros, en ese sentido, habéis conseguido una gran participación y habéis conseguido que participen muchos alumnos, en general, porque era una prueba para todos, en el examen final, y por lo tanto vuestras conclusiones son muy robustas. Bueno, estamos hablando de los problemas que ha habido, de lo que ha funcionado. Y ahora le voy a preguntar, sobre todo a Alejandro, nosotros desde SADC-Pol y a lo largo del último año, pero también a raíz de ver los resultados del informe con Empieza por Educar, que ha salido hoy, planteamos una ampliación del refuerzo educativo de forma extraordinaria, ¿no? Como se ha hecho en otros países, incluso que ha costado dimisiones sonadas en el Reino Unido, por insuficiencia de los 4.000 millones de libras, que es una cantidad no despreciable de recursos. Planteamos multiplicar por 10 PROA, ¿no? Y creo que aquí los presentes habrá muy pocos que piensen que no es necesario invertir más en educación, invertir más en refuerzo. De eso creo que no hay mucho debate, pero sí creo que es relevante hablar de los beneficios, ¿no? Lo que comentaba Tony. Yo no sé si en un escalado vamos a reducir la repetición un 75%, ojalá. Yo con reducirla a un 40, un 50, ya estaríamos ahorrando cientos de millones de euros en recursos y todo lo que viene después, es decir, que los alumnos continúen estudiando. Pero lo que estamos proponiendo aquí es, sobre todo, ampliar el refuerzo escolar y extraescolar, ¿no? Yo quería preguntarle, obviamente, a Alejandro que nos cuente un poco qué es PROA Plus, que es un programa de 120 millones de euros de manera extraordinaria, o al menos para empezar los próximos 3 años. Y también a Ana y a Ismael después, ¿no? Si esto es algo que tiene que ser una prioridad pública, ¿no? El refuerzo escolar, ¿no? Obviamente, si preguntamos a la comunidad educativa, muchos van a decir, pues hay que invertir más en infraestructuras o hay que bajar las ratios, pero también está el refuerzo escolar. Sabemos que las clases particulares online se han disparado en la pandemia y, obviamente, tienen que pagarse, ¿no? Y para muchos alumnos eso no es posible. Entonces, Alejandro, cuéntanos un poco PROA Plus y luego voy a preguntarles a ellos por lo otro. Bueno, estando alguna de mi gente, podrían explicarlo mucho mejor que yo, pero vamos a ver, nosotros cuando empezamos a hablar digamos, antes ya de la pandemia, empezamos a pensar en cómo afrontar los problemas de desapego escolar, de abandono, de problemas de aprendizaje que conducían finalmente al abandono, a la repetición, al orden inverso, la repetición, el abandono, etcétera, etcétera, ¿no? Y por tanto la idea de retomar el PROA Plus viene desde 2018, o sea que no es consecuencia de la pandemia, sino que viene de antes, ¿no? Y entonces con los fondos que entonces tenía el Ministerio,
recordad que el 18 fueron los presupuestos prorrogados, en fin, fue una situación presupuestaria complejísima. Pues ya dedicamos una serie de fondos y las comunidades empezaron a entrar en el programa, retomando los programas de cooperación territorial que habíamos inventado, puesto en marcha en 2005. Y siempre recuerdo que la entonces ministra María Jesús tenía un gran empeño y asistí a alguna reunión en que logró convencer al equipo de Pedro Solbes, que decía, pero si la educación ya está traspasada, ¿por qué les tenemos que dar más dinero a las comunidades autónomas para que hagan otras cosas que ya están recibiendo el dinero, ¿no? Ella, que era economista de la educación, como es bien sabido, pues lo supo pelear bien y consiguió aquello, y es cuando empezamos a crear programas de cooperación territorial de distintos tipos. El PROA fue uno de los que más nos satisfizo, la verdad, porque tuvo unos buenos resultados, tuvo una buena aceptación, encajó muy bien, y entonces, pues cuando en el año 18 entramos al gobierno, pues dijimos, oye, vamos a retomar esto en la medida que sea posible, y empezamos a ponerlo. Claro, cuando llega la pandemia, y muestra que todavía eso es más necesario, y además cuando llega la posibilidad de obtener fondos europeos, pues es cuando nosotros empezamos a decir, oye, aquí hay que dar más pasos adelante. En realidad, el PROA Plus es, digamos, un programa de apoyo a centros con especial dificultad para que puedan dar mecanismos de recuperación, apoyo, etcétera, a los, digamos, en su centro. No está tan especificado que tengan que ser programas de mentoría. Obviamente es lo que en el PROA fue casi predominante y en buena medida, pero no lo limita exclusivamente a eso. Pero también con los programas europeos montamos otro programa adicional, que es el que llamamos de unidades de acompañamiento para la población más vulnerable, que no son tampoco mentorías exactamente, pero que es un tipo de apoyo al alumnado que tiene más dificultades y, por tanto, en este caso, que más ha podido sufrir, ¿no? En conjunto, esos dos programas, que yo creo que forman un todo y así lo estamos trabajando, suponen más de lo que decís ahí, son 600 millones prácticamente en 3 años. En 3 años. Es verdad que este año son 140 y tantos, 150 prácticamente, y luego crece más y llega a eso. Eso de fondos europeos, pero luego hay una parte que el Ministerio puede poner, o sea, y que las comunidades autónomas, algunas de ellas, venían desarrollando programas de este tipo y que van a seguir, porque esta es otra que es toda la situación española, ¿no? Entonces, el programa PROA Plus y el programa de unidades de acompañamiento van los dos en esa dirección, de atender a este alumnado vulnerable. Ahí hay un debate que siempre puedes hacer y decir, oye, ¿por qué no se dedica más dinero, tal cual? Bueno, el problema es que, esto lo decía muy bien Koldo antes, tienes que elegir entre lo posible y ver, y claro, por ejemplo, todo lo que es la dotación de equipamiento informático y formación de los equipos docentes y de los centros para el desarrollo de la competencia digital también es una urgencia. El incremento de la escolarización en 0,3 también es un elemento compensatorio muy importante, pero que no está incluido exactamente en esto. El desarrollo de la formación profesional, pues también es otra necesidad que nuestro país tiene para combatir el abandono escolar, etcétera. O sea que, digamos, hay todo un conjunto de cuestiones y dentro de eso, pues digamos que hemos conseguido bastantes fondos europeos para educación, pero claro, no son todos para esto. Entonces aquí ya podemos entrar en un debate y ahí hay una tarea también, digamos, bueno, de la sociedad civil también, para convencer a las distintas administraciones, porque, como todo el mundo sabe, no solo el Ministerio es quien pone el dinero, porque como decía el equipo de Solbes, las comunidades autónomas reciben dinero para educación y para otras cosas, y pueden dedicar más a educación o dedicar más a la policía autonómica o a televisión autonómica o a lo que sea, y yo creo que ahí sí es donde también se ve la diferencia de políticas, ¿no? ¿Nos parece quizás que con estudios de este tipo son una excelente carta de presentación para ir a consejerías y ministerios de Hacienda, sobre todo, para pedir más inversión en educación? Que creo que es algo que todos pensamos que, sobre todo para el apoyo al alumnado más vulnerable, es tan necesario. No sé, Ismael, si quieres comentar, o Ana. Sí, yo creo que realmente este tipo de investigación al final llega. O sea, yo creo que hay mucha gente que puede pensar que no se hace luego política
educativa en función de la evidencia científica. Y es verdad que en España y en general en muchos países de la OCDE no siempre es así, pero cuando ya hay una masa crítica de artículos de investigación que llegan a los medios de comunicación, sí que empiezan a cambiar las políticas. Es un proceso largo, no es inmediato, pero que sí que suelen afectar. Lo hemos visto en el caso de las ratios alumnos por clase. Decía antes que el efecto no es general, pero sí que la evidencia científica cambia en los últimos años, hasta en la década de 2000 hasta el 2010. Bueno, pues la mayoría de los estudios no encontraron efecto significativo en las pruebas externas estandarizadas, es decir, ir a clases en pequeños en clases pequeñas. Pues no mejoraba los resultados en las pruebas externas estandarizadas, los resultados en las habilidades cognitivas, pero un trabajo de 2011 de Ragchetti, al que habéis mencionado, y colegas, bueno, pues empezó a mostrar que sí que tenía un impacto en las habilidades no cognitivas, ¿no? La perseverancia, la resiliencia, la determinación, ¿no? El grit de Carol en los anglosajones, el control de los impulsos, que al final terminaba afectando en una mayor probabilidad de finalizar los estudios. Y efectivamente ya hay muchos más trabajos, en 2013 también, trabajos científicos que muestran que el impacto de ir a clases en grupos más pequeños, bueno, pues al final mejora esas habilidades no cognitivas y por tanto la probabilidad de llegar a estudios de secundaria superior, bachillerato, comentabais aquí esas aspiraciones, o estudios superiores, FP grado superior, o estudios universitarios. Y hay que decir, por cierto, que todos los efectos de la pandemia, que igual no es el intermedio o la forma de la que se produce no es la mejor de todas, pero sí que va a tener un resultado que puede ser positivo en la educación, el cierre de los centros educativos, y es que se está reduciendo el coste de oportunidad de seguir estudiando, es decir, la situación del mercado de trabajo no es positiva, entonces yo creo que los jóvenes entienden que salir al mercado de trabajo ahora no es una buena idea. De hecho, bueno, además este efecto que se demuestra de que salir al mercado de trabajo en años de crisis económica te va a perseguir durante 10 o más años. En conjunto no es muy buena idea salir al mercado de trabajo ahora mismo, no vas a encontrar trabajo, si lo encuentras no es de mucha calidad, y por lo tanto muchos jóvenes van a continuar estudiando. Y lo hemos visto ya, la tasa de abandono se ha reducido del 17,3 al 16% en 2020, y muy probablemente con los datos que ya sabemos de las EPAs de 2021 va a continuar bajando, está bajando la tasa de repetición. Entonces tenemos que aprovechar que los jóvenes van a seguir estudiando. ¿Y cómo lo podemos aprovechar? Pues bueno, con programas como las mentorías o esa reducción de ratios de alumnos por clase, dado que es una medida muy costosa solo digamos, sobre todo en los centros que más lo puedan necesitar, porque es una medida muy costosa. Y al fin y al cabo, bueno, yo creo que se va haciendo pues esa masa crítica de artículos de investigación que van apuntando en función de esta gran interés que tiene, esta efectividad, de esta evidencia que hay muy robusta de muchos estudios, y el primero para España, de las tutorías online, de las tutorías online o presenciales en pequeños grupos, y al final eso puede llegar al Parlamento, ¿no? De hecho, hubo una propuesta en ese sentido de Esquerra Republicana de Cataluña, basada en vuestro trabajo de SAD, en un post que habíamos hecho nosotros también en As Gratis, os mencionaba esa propuesta y obtuvo el apoyo de prácticamente gran parte del arco parlamentario, y se aprobó, y por el cual se incrementaba la partida dedicada a Pugapulos. O sea que yo no sé, debe ser algún asesor de Esquerra Republicana de Cataluña que en fin, que realmente se lee los informes y lo plasmó, y oye, al final llegó. Bueno, me dicen que tenemos que ir cerrando, pero sí que le querría preguntar a Ana, para cerrar, porque también aquí nos estamos todos encantados hablando de la investigación y las políticas, pero también creo que es importante cómo puede la investigación contribuir al día a día de los centros, y si crees que estas cosas llegan, o qué cosas crees que pueden llegar o que deben llegar. Claro, hombre, la investigación yo creo que es necesaria, ¿no? Porque aunque uno tenga la intuición, ¿no?, y a priori sabes que eso puede funcionar, necesitamos la evidencia de que eso funciona, ¿no? Porque es darnos como la solidez de que efectivamente eso funciona. Es verdad que había que volver a las aulas, y yo creo que nunca la escuela, o sea, la escuela siempre fue importante, pero yo creo que
no nos sabíamos lo importante que era hasta que no cerramos. Y no solamente para cubrir lo estrictamente académico, sino todo lo que supone la escuela. La escuela es un sitio sagrado y tenemos en nuestras manos el futuro de muchos chicos y muchas chicas que, como bien decía Ismael, se encuentran en el momento de tener que decidir qué hacer con su vida, ¿no? En un momento pues, de crisis económica, ¿no? Y muy compleja, ¿no? después de la pandemia. Y es verdad que además programas como esto y evidencia científica como esto no solamente ayuda a los alumnos y apoya, sino que además contribuye a que la escuela abra sus ventanas y lleguemos hasta las familias, porque muchas veces las expectativas familiares también tienen mucho que ver con las expectativas del alumno. Y yo me pongo en el lugar de estos padres o madres que firman ese consentimiento en el que su hijo o su hija está en casa, recibiendo 3 días por semana este apoyo, y ver que si a priori tenían la expectativa, ¿no?, de que su hijo no iba a poder, de repente su hijo puede. Creo que eso es la potencia que tiene eso es brutal, y eso es evidencia científica. Es decir, no le puedes decir a ese padre, no, mira, esto es un proyecto, a ver cómo sale. No, es que el padre ha visto que la calificación del hijo es muchísimo más alta, ¿no? Entonces también eso ayuda a que en casa se derriben los muros de mi hijo no está, las matemáticas, mi hijo no está para eso, bueno, eso es muy complicado, bueno, mi hijo en las matemáticas se le dan regular, porque es verdad que ese tipo de comentarios somos los que los equipos directivos estamos recibiendo constantemente. Uy, no se preocupe mi hijo en las matemáticas, uy, ni lo sueñes, uy, desde pequeño las estoy bastante. Entonces, yo me pongo en el lugar de esas niñas que hemos visto, esos niños que de repente, ¿no?, están en su tutoría y son capaces de decir, oye, lo he alcanzado, soy capaz, incluso me estoy planteando un bachillerato. Y si eso va en una caja sólida diciendo es que hay evidencia, ¿no?, y hay un control estadístico perfecto, ¿no?, de los resultados, es como wow, ¿no? Wow, porque de repente estamos todos unidos, ¿no? Está unida la evidencia científica, lo que ocurre en la escuela, y luego además ese alumno llega a la escuela acompañado de un compañero de clase con el que tiene esa unión que comentabais antes y se ve que es capaz, y estoy segura de que la actitud de ese alumno en clase es radicalmente diferente a como era antes, porque además se siente capaz de poder hacer cosas. Creo que además el rol profesor-alumno se beneficia mucho porque ya el alumno siente que el profesor, aunque no sea el suyo de la online, sino el que está en clase, es el que le ayuda, el que le acompaña, el que le ayuda, ¿no? Entonces, o sea, realmente es como tocar todos los palos y no solamente los estrictamente académicos, ¿no?, sino lo que la familia espera de él, lo que el instituto espera de él y lo que él incluso espera de sí mismo es, pues, ¿por qué no? Me voy a plantear un bachillerato, ¿no? O reducir un 75% de la repetición. Yo cuando leí el proyecto el otro día con Miguel, es como, Miguel, wow. O sea, qué bien, ¿no? Qué bien, ¿no? Porque yo le veo los ojitos a esos niños todos los días y veo que digo, wow, esto para los míos yo lo quiero para ellos, ¿no? Claro. Bueno, pues vamos a tener que cerrar. Yo sí quiero transmitiros 3 o 4 ideas que recojo aquí, pero que también son un poco nuestro sentir y reflexión de todo este proceso. Obviamente, y creo que lo habéis explicado muy bien en la primera parte, ¿no?, el tremendo impacto que ha tenido y que probablemente va a tener la pandemia, lo que llamamos la crisis silenciosa. La sanidad y la economía son las que se llevan sobre todo los titulares, pero lo que está pasando con los niños y jóvenes es lo que veremos en el futuro y hay que, digamos, visibilizar y ser más consciente de ello. También creo que hay un sentimiento y una idea compartida de que es invertir en equidad educativa y en el alumnado que más lo necesita es una inversión rentable, es eficiente y que además hacerlo transparente y hacer transparente esa inversión y sus resultados es la mejor forma, ¿no?, de generar confianza en la sociedad. Y pensamos que este estudio y este proyecto, donde hemos generado un modelo, un copyright, pero también una investigación, es una forma muy buena de generar credibilidad al sector, que le hace mucha falta, hacia afuera, pero también hacia adentro. Obviamente nosotros no hemos venido aquí solo para contar lo que hemos hecho, sino que a partir de ahora nos proponemos, digamos, dar la vuelta y coger el coche y tocar la puerta de las comunidades autónomas para explicar este proyecto y, quién sabe, ojalá multiplicarlo por 10 o quizás por 100 el número de alumnos. Existen los instrumentos, existe la financiación y es nuestra tarea para los próximos meses. Gracias y hasta luego. Pues muchísimas gracias, estamos ya llegando al fin. Me quedo con esta adrenalina que decía Ana de los niños que aprueban matemáticas, de ese orgullo de padres y de madres
que esa misma adrenalina es la que hemos compartido todos los que hemos pertenecido a este proyecto, desde mentores, equipo de SADE, Paul y Empieza por Educar. Nos queda una última intervención para cerrar el acto a cargo de Miguel Costa, director de Relaciones Institucionales de la Fundación Empieza por Educar. Y yo solo deciros que no he conseguido cerrar a tiempo, o sea, es un fracaso, pero he conseguido bajar esas escaleras y subirlas sin tropezar, o sea que no está mal. Muchas gracias a todos los que habéis hecho este proyecto posible, a los que nos habéis acompañado desde el principio y a los que nos vais a acompañar, porque esto no puede quedar, ¿no?, en 206, sino esto hay que hacerlo mucho más grande. Miguel, muchas gracias. Gracias, Beatriz. Mi nombre es Miguel, soy docente, trabajo para la Fundación Empieza por Educar y bueno, me corresponde a mí hacer la despedida y el cierre de este evento. Me ha tocado este micrófono, no sé si ponerme a cantar o hacer lo que iba a hacer. Solo quiero hacer un brevísimo resumen y una pequeña reflexión. Hemos escuchado a Tony, a Miriam, a Claudia contarnos un poco los resultados del proyecto. Nos han contado que los chicos y chicas han mejorado un 17% sus conocimientos en matemáticas, que han mejorado la nota final, que se ha reducido la posibilidad, la probabilidad de repetición de curso. Esto nos hace enormemente felices. Además, nos cuentan que personalmente los chicos y chicas también han mejorado, que se sienten más confiados, que tienen más apego a la escuela, que tienen más ganas de continuar sus estudios. Es decir, los resultados son excepcionales. Los que llevamos unos cuantos años en educación, a mí por lo menos me cuesta recordar actuaciones tan limitadas en el tiempo, 8 semanas, y con unos resultados tan potentes que seguramente, como decía Ismael, puedan tener una continuidad a medio plazo. Ese para mí sería un poco el resumen del proyecto y creo que los resultados son muy esperanzadores. Pero me gustaría reflexionar sobre por qué esto es tan importante. Para mí, en primer lugar, es tan importante porque creo que cuando todos los que nos dedicamos a educación trabajamos juntos, ocurren cosas extraordinarias. Dejadme que aterrice un poco cómo ha sido el día a día de este proyecto. Ha sido, por ejemplo, extraordinario ver cómo los directores de escuela, los directores de institutos públicos, de centros concertados, cuando les contábamos el proyecto, rápidamente llamaban a las familias, contactaban con ellas y les transmitían lo importante que sería para sus hijos poder formar parte de este proyecto. Ha sido emocionante ver cómo los docentes en los claustros se ponían en contacto con nuestros mentores para compartir con ellos dónde tenían que hacer hincapié, por dónde iban en el temario, dónde había que apretar, en una comunicación totalmente fluida y constante. Creo que pocas veces la palabra comunidad educativa ha tenido más sentido y más significado como lo que yo he visto en estas últimas semanas. Y para mí es muy relevante. Si además luego llega la academia y le da un respaldo al proyecto, y ahora vamos a ver si trabajamos con las administraciones para darle continuidad, creo que entonces todos los componentes de la educación trabajan juntos para que pasen cosas extraordinarias. Dejadme que vuelva al principio, a por qué hicimos esto. Secretario de Estado, los distintos ponentes nos han contado lo duro que fue plantear el año y medio en el que esta pandemia nos ha estado golpeando y, como siempre, de nuevo más a los más vulnerables. Pero a la pérdida de aprendizaje, a la pérdida de socialización, hay que añadir una cuestión que no es tan evidente que ocurre en los centros con niños y niñas de 12-13 años. Para un niño o una niña de 12-13 años, y os pido que os pongáis en sus cabezas por un instante, ir a la escuela supone mucho más que socializar o aprender. Supone tener un referente en tu vida. Para un niño o una niña de 12 años, después de su padre y de su madre, seguramente el referente más importante que hay es su profesor o su profesora. Y los niños y niñas, y el otro día lo hablaba con Ana, han perdido sus referentes. Los que hemos estado en clase hemos oído 1.000.000 de veces la frase: profe, ¿puedo hablar contigo un momento? Y entonces realmente no sabías lo que se te venía encima, porque se podía tratar cualquier tipo de tema. Pero tenemos que actuar como mentores, como amigos, como acompañantes, como guías. Y durante 1 año y medio los niños han perdido esos referentes. Lo que también quería hacer el proyecto es recuperarlos.
y las tutorías en grupos tan reducidos, prácticamente de modo individual, con un amigo además o una amiga que iba contigo a clase, nos han permitido recuperar esos referentes. Y a mí me ha hecho muchísima ilusión cada vez que estos últimos días, preparando estas presentaciones, hacíamos fotos como esa. Y los niños y sus mentores se conocían por primera vez y se veían por primera vez cara a cara. Los abrazos, la ilusión, cómo las familias también les ponían caras. Ha sido un efecto muy, muy importante. Y os digo por qué es tan relevante. Porque es terriblemente injusto etiquetar a un estudiante como el repetidor, la que se le dan mal las matemáticas, la que no lo va a conseguir. Es terriblemente injusto mirar a la cara a un niño o una niña de 12 años y decirle esto. Para romper esta dinámica es imprescindible que alguien te mire a los ojos y te diga: tú eres capaz de conseguirlo, yo te voy a guiar, yo te voy a ayudar, lo vamos a conseguir juntos. Y de eso va también este proyecto. No solo va de aprender matemáticas, no solo va de aprobar, no solo va de no repetir curso, va de generar unas nuevas oportunidades. Todos los que entendemos la escuela no como un mero transmisor de conocimientos, sino como un generador de oportunidades, creemos firmemente en este tipo de proyectos. Y lo que nos queda ahora es ver hacia dónde vamos, es ver si vamos a ser capaces de darle continuidad a este tipo de políticas para que ningún niño, ninguna niña se quede atrás, se quede rezagado por tener dificultades en la escuela, especialmente los que tienen más dificultades fuera de la escuela. Porque lo que está en juego cuando alguien abandona la escuela sin tener continuidad de estudios es su vida personal, su vida profesional, su vida cultural y su vida económica. Es mucho lo que nos jugamos y espero que seamos capaces de estar a la altura. Estoy muy convencido de que cuando toda la comunidad educativa trabaja junta, es posible generar un cambio a través de la escuela. Muchas gracias por estar con nosotros. Espero que os haya gustado el proyecto y os dejo con un vídeo y tenemos una sorpresa de última hora. Me vais a disculpar, pero estaba ahí tan entretenido hablando de política educativa que me ha sonado el teléfono 2 veces con 2 llamadas bastante importantes y esperar que me llaman, un segundo. A ver. Muy buenas tardes a todas las personas que estáis participando en este evento de presentación del proyecto Mentores. La verdad es que siento muchísimo no poder estar ahí, pero no quería perder la oportunidad de felicitaros por estos resultados tan espectaculares y quiero pensar también que son esperanzadores si se desencadena la acción que lleve a mejorar la política educativa. ¿Y por qué está COTEC apoyando este evento y participando en él? Pues porque nuestra participación en Mentores no solo nace de la apuesta decidida que la Fundación hace por la educación, que también, sino yo diría que sobre todo por esa parte de novedad y de rigor que tiene este proyecto, por ese enfoque en el que tanto creemos, que es la experimentación en el diseño de políticas públicas, que es una de las herramientas más innovadoras con las que cuenta la Administración para innovar también dentro del sector público. El proyecto, basado en una investigación científica, como decía, rigurosamente diseñada, que ha monitorizado y que ha evaluado y que ha dado como resultado unos datos tan positivos como incuestionables, diría yo, es el primer pilar de un proceso de escalado a nivel nacional en el que desde luego podéis contar con COTEC como aliado. Estamos convencidos que no solo lo que supone en términos educativos y sociales, sino también de la oportunidad que se abre detrás de esta experiencia en la que han podido beneficiarse casi 400 chicos y chicas. Pues imaginaros lo que puede suponer esto para que pueda convertirse en una verdadera política pública que llegue a todas las personas que lo necesitan. Ese es el objetivo y ese es el resultado que tenemos que conseguir entre todos. Así que de verdad, enhorabuena por el esfuerzo, enhorabuena por los resultados y muchísimas gracias por contar con COTEC. Hoy es un día de alegría y de compromiso. Alegría porque el proyecto Mentores ha conseguido motivar a los alumnos en el aprendizaje y también a mejorar significativamente sus resultados académicos en matemáticas. Y esto ha sido posible al gran trabajo del equipo humano, liderado por Tony Roldán, y también a la colaboración público-privada. Por eso, es un momento también de compromiso.
Desde Fundación COE apoyamos este proyecto y esta iniciativa innovadora desde el principio, porque estábamos seguros que era ganador para toda la sociedad. Desde aquí, a empresas y a instituciones, os animamos a que hagamos este proyecto un proyecto o programa nacional. Pensemos en grande, para que todos los alumnos que necesiten refuerzo puedan acudir a él en cualquier rincón de España. Sigamos sumando compromiso. Muchas gracias por esta iniciativa y felicidades a todos. Las ONGs, cuando nos llama gente importante, pues nos ponemos, ¿sabes? Entonces había que ponerse rápidamente. Ahora sí, os dejo con un vídeo resumen de lo que ha sido el proyecto. Soy María, tengo 12 años y lo que más me gusta hacer es gimnasia rítmica. Entreno 7 horas a la semana y me pasaría horas haciendo. Cuando yo estudiaba en la cuarentena, pues sí, estudiaba, me costaba un poquillo más porque no hacíamos clases online, pero era como muy raro y más diferente que cuando voy al cole. Estuve sin ir al cole como 2 meses o por ahí, más o menos. Como respuesta a la pandemia, muchos países, como el Reino Unido, como Holanda, como Estados Unidos, han puesto en marcha programas muy ambiciosos de tutorías o clases de refuerzo online. Según la literatura académica, los programas de tutorías individualizadas son la intervención educativa que tiene efectos más positivos en el aprendizaje de los alumnos. El programa de refuerzo lo conocimos a través del colegio, que nos lo ofertaron porque María pues, tiene dificultades con las mates en el cole y entonces nos pareció una buena opción para que mejorara. Nuestra intervención consistió en un programa de refuerzo de matemáticas, además de apoyo socioemocional, para el alumnado en entornos más complejos. Tuvo una duración de 8 semanas, con 3 sesiones semanales, y los niños y niñas que recibieron las tutorías eran de primero y de segundo de la ESO, repartidos en 19 centros educativos de alta complejidad en Madrid, en Barcelona y en Lleida. Las tutorías se realizaron online por parejas de alumnos con un mentor o mentora. Solíamos empezar pues eso, hablando de la organización de la clase, dudas, contenidos nuevos, contenidos atrasados de los que no nos haya dado tiempo a trabajar. Después solíamos repasar tareas pendientes. En caso de que no las hubiera, seguíamos trabajando cosas o ejercicios que yo proponía. Y al final de la clase dejábamos un rato para dudas y para correcciones. Cuando conocí a Marta, pues me pareció una persona súper agradable, el trato que tuve con ella muy cercano, con María desde el primer momento, la verdad que muy bien. Lo que pensé de Marta fue que era súper maja y que explicaba súper bien las cosas. Mi mayor aprendizaje ha sido que he confiado más en mí, porque Marta siempre todos los días nos decía que teníamos que ser valientes y que valíamos para mucho más de lo que nos creíamos. A partir de hacer el programa de refuerzo, María, digamos que ha empezado, digamos, a gustarle un poco más las matemáticas, que antes, aparte que se daban mal, no le gustaban. Se ve que son mucho más seguros, mucho más autosuficientes, se ven con más energía, más fuerza a la hora de trabajar ellos solos, porque se han dado cuenta de que pueden hacerlo. La evaluación del programa es pionera en España, puesto que consiste en un programa piloto experimental. El método es igual al que usan los médicos en las vacunas. Tenemos un grupo de tratamiento que recibe las tutorías y otro grupo de control que no las recibe. Y de esta manera podemos evaluar el impacto del programa de forma rigurosa. Antes solía suspender, o sea, sacaba 4 y ahora, después de las mentorías y todo, he aprobado y en la recuperación de mates he sacado un 8. Los resultados que hemos encontrado han sido realmente extraordinarios. Los niños del grupo que recibió las tutorías respecto al otro mejoraron en sus resultados de matemáticas. Pero eso no es todo, también mejoraron en la dimensión socioemocional. Los niños que recibieron el refuerzo educativo sienten más apego por la escuela y se sienten más seguros para continuar estudiando el bachillerato.
Son niños y niñas que tienen mucha ilusión, mucha motivación, muchas ganas de aprender y la verdad que eso se agradece mucho como mentora y como tutora. En términos científicos es un fantástico resultado y se abren un montón de posibilidades. Nuestro plan ahora es convertir el programa de 400 niños en uno que sea 10 veces más grande y escalarlo en aquellas comunidades autónomas que quieran sumarse. A lo largo del programa hemos recibido muchas reacciones positivas de las familias que nos hacían ver que lo que estábamos haciendo tenía mucho sentido y, lo más importante de todo, los estudiantes estaban aprendiendo. Básicamente estaban demostrándose a sí mismos que podían lograrlo y eso tiene un valor impresionante.